Tu Biblia te mintió sobre la adoración. Puede sonar fuerte, pero es la verdad. Quiero que pienses en la palabra adorar tal como la usas en tu fe. ¿Qué significa? Significa rendirse, honrar con la vida, reverenciar a un ser superior. Específicamente, en el cristianismo tradicional, significa rendir culto solo a Dios. Es la prueba de la divinidad. Si Jesús es adorado, la conclusión lógica es, Jesús es Dios. ¿Correcto? ¿O no? Y si te dijera que esa única palabra, adorar, que ha sido la columna vertebral de la doctrina trinitaria por casi 2000 años, esconde un engaño de traducción que ha sido impuesto en tu entendimiento? Imagina que la palabra original en griego, la que usaron los apóstoles para describir la reverencia a Jesús, es mucho más flexible, y de hecho, se usa para describir el acto de homenajear a un humano. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que un simple cambio de palabra puede hacer que la prueba central de la divinidad de Jesús se desmorone por completo? La respuesta está en una sola palabra griega, la palabra proskuneo. Esta palabra es la llave para entender el verdadero estatus del Mesías y la diferencia crucial entre adoración absoluta y reverencia honorable. Si sientes esa punzada de curiosidad, esa necesidad de saber si la base de tu fe es realmente bíblica, entonces tienes que quedarte. No estás solo sintiendo esta tensión. La confusión sobre la identidad de Dios y Jesús es real y se debe, en gran parte, a la neblina lingüística que la tradición ha puesto sobre las Escrituras. Hoy, vamos a disipar esa neblina, vamos a ir directamente a la fuente griega. Te prometo que, al final de este episodio, verás los textos de prueba trinitarios desde una perspectiva completamente nueva, una perspectiva que te devolverá la claridad y la sencillez de la fe original de Jesús. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El engaño comienza con una premisa simple y un concepto técnico. La premisa es, solo se puede adorar a Dios. El concepto técnico es la palabra griega proskuneo, que se traduce al español casi siempre como adorar. Pero, ¿qué significa proskuneo realmente en el contexto del siglo I? Proskuneo es la unión de dos palabras, pros, hacia o en dirección a, y kuneo, besar. Literalmente, la palabra describe el acto de inclinarse y besar la mano o el borde de la vestidura de alguien en señal de profunda reverencia, respeto u homenaje. Imagina la escena de un siervo frente a su rey, o un súbdito frente al emperador, se arrodilla o se postra en el suelo. Ese acto es proskuneo. Aquí viene la revelación, en el mundo greco-romano y, crucialmente, en los evangelios, este acto no estaba reservado solo para la deidad. El acto de proskuneo era flexible. Era un acto de homenaje, que podía ser adoración absoluta, rendida al Dios único, el Padre, YHWH. Reverencia profunda, rendida a un superior humano, un rey, un gobernante, un maestro. Homenaje a un ángel o demonio, rendida a seres espirituales poderosos. El mito que la traducción impuso es que proskuneo en el Nuevo Testamento solo puede significar la adoración divina. Pero al hacer una disección forense del texto, descubrimos que los escritores bíblicos la usaron para una amplia gama de propósitos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si la palabra no es exclusiva para Dios, entonces el hecho de que a Jesús se le rinda proskuneo no prueba automáticamente su divinidad. En cambio, prueba que se le rinde el máximo homenaje, reverencia y respeto que se le puede dar al Mesías exaltado, el Rey de Reyes humano, el agente perfecto de Dios. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, lejos del púlpito y más cerca de la historia antigua. Cuando un rey entraba en una ciudad, la gente se postraba. ¿Estaban adorando al rey como al Todopoderoso? No. Estaban haciendo proskuneo. Estaban rindiendo homenaje al que tenía la autoridad suprema humana. Si Jesús es el Rey Mesías, el mi Señor del Salmo 110, uno que ha recibido toda la autoridad, entonces lo que le rinden no es adoración de deidad, sino la reverencia máxima que corresponde a su nuevo estatus. Déjame mostrarte algo asombroso que se encuentra en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, y que los apóstoles conocían muy bien. La misma palabra proskuneo se usa, por ejemplo, cuando Jacob se inclina, hace proskuneo,
7 veces ante su hermano Esaú, en Génesis 33, 3. ¿Jacob estaba adorando a Esaú como a Dios? Absolutamente no. Estaba rindiendo un homenaje profundo. Y esta es solo una de las muchas veces que el mismo término se aplica a humanos. Si el Nuevo Testamento usa proscuneo en el mismo sentido flexible, el argumento central trinitario de que Jesús fue adorado, por lo tanto es Dios, se convierte en una falacia lógica de ambigüedad. Se asume la conclusión sin probar que la premisa, adorar solo aplica a Dios, es la única posible. Aquí viene lo realmente interesante. El simple acto de nombrar y entender esta palabra griega correctamente es el primer paso para salir de un engaño que tiene casi 2000 años. Ahora que hemos desvelado la ambigüedad de proscuneo, vamos a aplicar esta lente de reverencia / homenaje a casos específicos en la Biblia que han sido mal utilizados como textos de prueba de la Trinidad. Verás cómo el entendimiento de homenaje en lugar de adoración divina no solo es posible, sino que es el único que mantiene la coherencia del monoteísmo unitario de Jesús. Recuerda, el credo de Jesús, nuestro estándar de oro, era el Shema, la declaración de que el Señor nuestro Dios es un solo Señor, en Marcos 12:29. Su teología era innegociablemente unitaria. Cualquier interpretación del Nuevo Testamento que lo convierta en el segundo Dios debe ser examinada con microscopio. Un ejemplo clásico es el de los magos. En Mateo 2:11, leemos que los magos cayeron y le adoraron, hicieron proscuneo, al niño Jesús. Si entendemos esto como adoración divina, es un problema teológico enorme, los gentiles adorando a un bebé como a Dios antes de que su ministerio siquiera comenzara. Pero si lo entendemos como homenaje y reverencia profunda al Rey de los judíos que ha nacido, al Mesías prometido, la escena tiene un sentido histórico y profético perfecto. Es un homenaje al recién nacido Mesías. Otro caso de estudio fascinante, y quizás el más claro, ocurre en Mateo 8:2. Un leproso se acerca a Jesús y le adoró, le hace proscuneo. El texto dice, cayó de rodillas, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso, el descastado de la sociedad, ¿está postrándose ante Jesús y rindiéndole culto divino? Es una idea que choca con el contexto. Es mucho más probable que este hombre, reconociendo el poder milagroso de Jesús, le estuviera rindiendo el homenaje más profundo y desesperado a un enviado de Dios con autoridad suprema, a un gran maestro, al Mesías de Israel. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad de la dinámica de poder. Si te postras ante un ser humano con gran autoridad, no le estás rindiendo el mismo culto que le das a Dios, simplemente le estás rindiendo la máxima reverencia que un superior humano puede recibir. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con los ángeles. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Ocurre incluso con el propio Satanás. Cuando tienta a Jesús, le dice, todo esto te daré, si postrándote me adoras, haces proscuneo, en Mateo 4:9. Es crucial, si proscuneo fuera exclusivamente adoración a Dios, Satanás no podría pedirlo para sí mismo, ya que su poder no es divino. Está pidiendo una reverencia de reconocimiento de su señorío. Jesús rechaza la oferta, pero no argumenta que proscuneo no pueda ser para otros, sino que cita el Shema, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esto nos lleva a una distinción clave, proscuneo puede ser aplicado a otros, pero el servicio y culto exclusivo está reservado solo para el Padre. Este es el dilema. Si los traductores usaron la palabra adorar en español, hicieron una decisión teológica, no solo una traducción lingüística. Impusieron un significado absoluto, adoración divina, a una palabra que era flexible, homenaje / reverencia, con el objetivo de encajar con el dogma trinitario que ya estaba en su mente. Es una profunda distorsión del texto original. El punto de máxima revelación llega cuando comparamos el uso de proscuneo para Jesús con el acto que la Biblia sí reserva exclusivamente para Dios, el servicio total y absoluto. El Nuevo Testamento tiene una distinción clara que la palabra adorar en español borra. Esta distinción es la que Jesús defiende al citar el Antiguo Testamento. La reverencia, proscuneo, puede ser compartida, pero el servicio exclusivo, latreuo, es solo para Dios, el Padre. La palabra latreuo significa servir, rendir culto o servicio sacerdotal.
Esta palabra, a diferencia de proscuneo, sí se reserva estrictamente para la deidad. Por ejemplo, Romanos 1:9, sirvo a Dios en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. O Hebreos 9:14, que habla de servir al Dios vivo. Este es el culto exclusivo que define la relación con el Dios singular. Ahora viene la confrontación directa. Pregunta, ¿se usa la tregua, servicio/culto exclusivo de deidad, para Jesús? Respuesta, no, nunca. En cambio, Jesús sí acepta el proscuneo, la reverencia y el homenaje. Esto no es una contradicción, sino la prueba del sistema de identidad bíblico. Acepta proscuneo, como el Mesías exaltado, el Rey designado de la tierra, el mi Señor del Salmo 110:1. Se le debe el máximo honor y respeto. No exige la tregua, porque Él es el agente de Dios, el enviado, el Hijo, y no el Padre mismo, que es el único Dios verdadero. Su servicio, de hecho, se dirige al Padre. Mira lo que ocurre en Apocalipsis. En el gran clímax del libro, ¿quién recibe el proscuneo? Es el Padre, el que está sentado en el trono, y el Cordero, Jesús. Si proscuneo fuera adoración de deidad, esto probaría dos dioses. Pero si es reverencia máxima y honor, lo que estamos viendo es la exaltación suprema del Mesías a la diestra de Dios. El Mesías comparte el honor y el trono de su Padre, pero la fuente de ese honor sigue siendo el Padre mismo. El verdadero culto exclusivo, la tregua, se dirige al Padre. Juan 17:3 es la oración que lo define todo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate que Jesús no dice que nos conozcan a nosotros tres, sino que define la vida eterna por el conocimiento del Padre, el único Dios verdadero, y de Jesús, el enviado, el agente. Este es el credo de Jesús. Si tu curiosidad está al máximo, comparte este video con alguien que también esté haciendo estas preguntas. Este punto es el clímax intelectual. El mito de que ser adorado igual a ser Dios solo funciona si ignoramos el significado flexible de la palabra proscuneo y la existencia de la palabra más fuerte, la tregua, que nunca se aplica a Jesús. Es un sistema de identidad perfectamente coherente, honrar al Mesías, servir solo al Padre. La lógica es simple y la Escritura la sostiene. ¿Por qué, entonces, la Iglesia se aferró a la traducción de proscuneo como adorar en el sentido exclusivo, a pesar de la evidencia lingüística? La respuesta está en la historia del dogma. El concepto de la Trinidad, como lo conocemos, no se solidificó hasta el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo y se perfeccionó en los concilios posteriores. Este dogma surgió como un intento de resolver el problema de cómo Jesús podía ser divino sin violar el monoteísmo, un esfuerzo influenciado por la filosofía griega, logos, sustancia, esencia. La Trinidad era un compromiso fatal con el paganismo griego que intentó ser un punto intermedio entre el politeísmo gentil y el monoteísmo judío. Una vez que la Iglesia decidió que Jesús era Dios Hijo, una persona divina preexistente, no solo el Mesías humano, necesitaba que la Biblia lo confirmara. Y aquí es donde entra en juego la traición de la traducción. Si la gente hubiera entendido que Jesús recibía solo proscuneo, reverencia y homenaje, y que el culto exclusivo, la tregua, era solo para el Padre, el dogma de Nicea habría tenido un cimiento muy débil. Por lo tanto, era imperativo elevar el significado de proscuneo de homenaje a adoración divina en todos los casos relativos a Jesús. Esto creó un círculo vicioso de interpretación. El dogma, Jesús es Dios. La prueba, Jesús es adorado, proscuneo, en el Nuevo Testamento. La fuerza del dogma, por lo tanto, proscuneo debe significar adoración divina exclusiva, incluso cuando se aplica a humanos en otros contextos, lo cual se ignora. Esto no es un detalle semántico, es un caso de censura lingüística impuesta por la ortodoxia. Un caso de estudio histórico de este conflicto es el de Michael Servetus. Este erudito fue quemado en la hoguera por orden de Calvino en 1553, en parte, por cuestionar precisamente la Trinidad. Su martirio es un recordatorio de que la Iglesia tiene una historia fea de perseguir y hasta matar quien se atreve a cuestionar sus dogmas acariciados. La violencia se usó para imponer esta verdad, y la traducción sesgada de palabras clave como proscuneo fue una herramienta poderosa en esa imposición.
Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción. Descárgalo ahora. Entender la flexibilidad de proscuneo es el primer paso para liberar al Jesús histórico del Jesús abstracto y filosófico de Nicea. Te permite honrar a Jesús con el máximo homenaje que le corresponde al Mesías, sin tener que negar la unicidad de Dios el Padre. Es el Mesías humano exaltado, el Rey. No es el Creador mismo. El propósito de este descubrimiento lingüístico no es disminuir a Jesús, sino restaurar su verdadera gloria. Al liberarnos del engaño de la palabra adorar, podemos ver la identidad de Jesús con la claridad de sus primeros seguidores, y esto tiene implicaciones prácticas profundas para tu fe. La coherencia es lo que libera de la confusión. El dogma trinitario te exige creer que una persona, Jesús, es 100% Dios, inmortal, no puede ser tentado, y 100% hombre, mortal, puede ser tentado, al mismo tiempo, resultando en una contradicción lógica. Pero el concepto del Mesías humano exaltado que recibe proscuneo, homenaje y reverencia, trae una coherencia impecable. Monoteísmo unitario, Dios es el Padre, una persona singular. Identidad de Jesús, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, un ser creado, concebido por el Espíritu Santo. Autoridad, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios, Salmo 110, 1, y recibió toda autoridad. Homenaje, por su posición, se le debe el máximo homenaje, proscuneo, que cualquier ser humano puede recibir. Imagina el poder de esta distinción en el diálogo interreligioso. La doctrina de la Trinidad es el insuperable obstáculo a la conversión de judíos y maometanos al cristianismo porque la perciben, con razón, como una forma de politeísmo. Si un cristiano puede decir a un judío o a un musulmán, mi Mesías no es un segundo Dios, es el agente perfecto de Dios, el Rey que recibe el máximo honor, pero solo el Padre es el único Dios verdadero, se rompe la barrera de 1700 años. El Shema que unía a Jesús con sus raíces vuelve a ser el credo unificador. La última pieza de evidencia es la más personal, la obediencia de Jesús. Si Jesús fuera Dios todopoderoso, su obediencia en la tierra sería una charada, porque ¿cómo podría un ser que todo lo puede y todo lo sabe realmente obedecer o ser tentado? Un ser divino no puede crecer en sabiduría, Lucas 2:52, ni ignorar el día de su retorno, Mateo 24:36. Al comprender que Jesús es el ser humano perfecto que recibió el proscuneo por su obediencia y su exaltación, su